LCM y sensores del sistema. Control del proceso de inyección. LCM emite todos los comandos necesarios con el objeto de mantener constante la presión en el acumulador, riel, de alta presión. Iniciar y terminar el proceso mismo de inyección. LCM usa las señales de los sensores, por ej. Velocidad del motor, posición del pedal del acelerador, temperatura del aire, para calcular la cantidad correcta de inyección de combustible y el punto de partida para una óptima inyección. Los llamados mapas almacenados en el LCM contienen la información de inyección apropiada para cada valor medido. Esto significa que se puede realizar tanto una preinyección como una postinyección. El LCM del Common Rail evalúa las señales de los siguientes sensores. Sensor de posición del cigüeñal, sensor de temperatura del aire, sensor de posición del eje de levas, sensor de temperatura del refrigerante, sensor del pedal del acelerador, sensor del flujo del aire, MAF, sensor de presión del riel, sensor de presión atmosférica, en el ECM, interruptor del pedal de freno, interruptor del pedal del embrague, sensor de temperatura del combustible, sensor de presión del turboalimentador, VGT. Sensor del pedal del acelerador. En contraste con la distribución convencional y las bombas de inyección en línea, con EC, control electrónico diésel, la aceleración que imprime el conductor ya no se transmite directamente a la bomba de inyección a través de un cable o varillaje mecánico, sino que es registrada por un sensor del pedal del acelerador y transmitida luego al EM. Esto también se conoce como control eléctrico. Se genera un voltaje a través del potenciómetro en el sensor del pedal del acelerador en función de la posición del acelerador. Usando una curva característica programada, se calcula entonces la posición del pedal a partir de este voltaje. Sensor del pedal del acelerador, módulo. El sensor del pedal tiene dos potenciómetros, una señal es la posición del pedal para el EM, la otra es para la verificación de la carga. Si fallara el sensor del pedal, se establece el modo a prueba de falla y una velocidad de ralentí levemente mayor. No comprobar el sensor del pedal con un multímetro análogo, riesgo de daño al circuito interno. Ralentí. La señal de salida promedio en condición ralentí se convierte en 0,608 voltios en APS 1. Depende del vehículo. Carga. La señal de salida promedio en condición de carga se convierte en 3,9 voltios en APS 1. Depende del vehículo. Error de verosimilitud con señal de freno, 0,120, C004. Cuando el conductor presiona el pedal del acelerador más de un 1% y simultáneamente presiona el pedal de freno, interruptor de freno abierto, el EGM considera esta condición como una condición de trabajo anormal del pedal del acelerador, o bien que éste se ha atascado en alguna ubicación distinta de la del ralentí. Otra razón para utilizar esta señal de verificación es prevenir una aceleración súbita imprevista e involuntaria por parte del conductor. Condición de detección. Más de 650 RPM y 2 km por hora de velocidad en el vehículo. Error de verosimilitud entre APS1 y APS2, 0220, C004. Cuando la diferencia del resultado de comparar APS1 y APS2 esté sobre el valor prefijado, por ejemplo. La razón de presión del pedal del acelerador es 1,8 voltios 6%. 308 milivoltios. La razón de presión del pedal del acelerador es 7%. 406 milivoltios. El ECM considera esto como una falla de APS1 o APS2 en razón de la verificación de racionalidad. A. El interruptor de freno tiene dos circuitos. 1. Circuito de luz de advertencia del freno. 2. Cancelación del control crucero. B. Freno redundante. El circuito del freno es activado cuando se presiona el acelerador y el pedal del freno al mismo tiempo. El ECM aplicará el modo a prueba de fallas, limitando la señal del acelerador y controlando el funcionamiento del inyector, modo en ralentí rápido, lo que permite que el motor gire a 1200 RPM. Solo cuando se suelta el freno, la señal APS vuelve y se reestablece el funcionamiento del inyector. Esta operación es de transición suave sin tironeos. Nota. Esto solo se aplica cuando el vehículo se está moviendo, VSS. Para llevar a cabo las pruebas de estalle en la transmisión automática se aplican los procedimientos normales. Interruptor del pedal de embrague. El interruptor del pedal de embrague tiene las siguientes funciones. 1. Cancelación del control crucero. 2. Señal de carga inminente del motor, desembrague, enganche en primera marcha, salida. 3. Evitar el aumento brusco de las RPM del motor al desembragar durante un cambio de marcha, el ECM ajusta el funcionamiento del inyector. Sensor de presión del riel. El sensor de presión del riel debe medir instantáneamente la presión en el riel con la precisión adecuada y de la forma más rápida posible.
El combustible presurizado actúa sobre el diafragma del sensor, lo que convierte la presión en señal eléctrica, que después se ingresa a un circuito de evaluación que amplifica esta señal y la envía al ECM. Cuando el diafragma se mueve, aproximado 1 a 1500 bar, provoca una diferencia del voltaje a lo largo del puente de resistencia de 5 voltios. Este cambio de voltaje está en un rango de 0,7 MV, dependiendo de la presión, y es amplificado por el circuito de evaluación a 0,5 a 4,5 voltios. La medición precisa de la presión en el riel es fundamental para el funcionamiento correcto del sistema. Si el sensor falla, la válvula de control de presión queda en una condición ciega, usando una función y valores de emergencia, o modo a prueba de fallas. Sensor de presión, riel encendido on igual 0,5 voltios. Partida igual 0,5 voltios y aumentando. Ralentí igual aproximado 1,25 voltios. Sensor del flujo de aire, tipo lámina caliente. Durante el funcionamiento dinámico es fundamental el establecimiento preciso de la correcta relación A/F, aire/combustible, para cumplir con las normas referentes a los límites de gases de escape. Esto requiere el uso de sensores para registrar de manera precisa el flujo de masa de aire que realmente ingresa al motor en un momento determinado. Estos sensores que miden con precisión deben ser independientes de la pulsación, flujo inverso, el control variable del eje de levas y cambios en el control de temperatura del aire. Se elige un medidor de masa de aire tipo lámina caliente como el más conveniente. El principio de la lámina caliente se basa en la transferencia de calor desde un elemento sensor que está caliente, al flujo de aire. Se utiliza un sistema de medición micromecánico que permite la medición del flujo de aire y la detección de la dirección del mismo. Los flujos inversos también se detectan en caso que se produzcan flujos de aire con fuerte pulsación. El elemento sensor micromecánico se ubica dentro del sensor en el paso del flujo. Sensor de posición del eje de levas. El eje de levas controla las válvulas de admisión y escape del motor. Gira a la mitad de velocidad del cigüeñal. Cuando un pistón se mueve en dirección del PMS, la posición del eje de levas determina si está en la fase de compresión con encendido subsiguiente, o en la fase de escape. Esta información no se puede generar únicamente con el dato del eje cigüeñal durante la fase de partida. Por otra parte, durante el funcionamiento normal del motor, la información generada por el sensor del cigüeñal basta para determinar el estado del motor. En otras palabras, esto significa que si el sensor del eje de levas fallara mientras se conduce el vehículo, el ECMO aún recibe la información sobre el estado del motor desde el sensor del cigüeñal. El sensor del eje de levas utiliza el efecto electromagnético, Hall, al establecer la posición del eje de levas. Un diente de material ferromagnético está unido al eje de levas y gira con él. Cuando este diente pasa frente a los discos, wafers, semiconductores del sensor del eje de levas, su campo magnético desvía los electrones en los discos semiconductores en ángulos rectos a la dirección de la corriente que fluye a través de los discos. Esto da como resultado una señal breve de voltaje Hall, que informa al ECM que el cilindro N1 ha ingresado recién a la fase de compresión. Sensor de temperatura del combustible, solo sistema CP1. El sensor de temperatura del combustible se ubica en la línea de alimentación de combustible. A medida que aumenta la temperatura del combustible, el ECM modificará la inyección y tasa de entrega, al mismo tiempo ajustará los parámetros de funcionamiento de la válvula de control de presión del riel. La posición del pistón en la cámara de combustión es fundamental para definir el comienzo de la inyección. Todos los pistones del motor están conectados al cigüeñal a través de las bielas. Un sensor mide las rotaciones del cigüeñal por minuto. Esta importante variable de entrada se calcula en el ECM, mediante la señal del sensor de posición del cigüeñal. Generación de la señal. Una rueda objetivo de material ferromagnético de 60 dientes está unida al cigüeñal. En la rueda que se usa en la práctica faltan 2 dientes. A este espacio más grande se le asigna una posición definida del cigüeñal para el cilindro 1. El sensor de velocidad del cigüeñal monitorea la secuencia de dientes de la rueda, este está compuesto por un imán permanente y un alma de hierro dulce con un bobinado de cobre. El flujo magnético en el sensor cambia a medida que los dientes y espacios pasan frente a él, generando un voltaje sinusoidal de K cuya amplitud aumenta abruptamente en respuesta a la mayor velocidad del motor, cigüeñal. Cálculo de la velocidad del motor. La relación angular, desfase, entre los pistones es tal que 2 rotaciones completas del cigüeñal, septingentésimo vigésimo, ocurren antes del comienzo de cada nuevo ciclo de un cilindro.
Si los pistones se compensan uniformemente entre ellos, esto significa que distancia angular del encendido en igual septingentésimo vigésimo barra n de cilindros. En un motor de 4 cilindros, la distancia angular de encendido es centésimo octogésimo, en otras palabras el sensor de posición del cigüeñal debe sensar 30 dientes por cada 2 encendidos. El período de tiempo requerido es denominado tiempo de segmento, y la velocidad promedio del cigüeñal en el tiempo de segmento es la velocidad del motor. El sensor de presión del turboalimentador está disponible solo para el motor equipado con este elemento, VGT. Este supervisa la presión del turboalimentador para controlar la turbina del VGT. Sensor de temperatura del refrigerante. El sensor de temperatura se ubica en el circuito de refrigeración, para monitorear la temperatura del motor a través de la temperatura del refrigerante. El sensor está equipado con un resistor dependiente de la temperatura con un coeficiente de temperatura negativo, que es parte de un circuito divisor de voltaje al que se aplican 5V. La caída de voltaje en el resistor se ingresa al EUM mediante un convertidor análogo digital y es una medida de la temperatura. Se almacena una curva característica en el microcomputador de EUM, el cual define la temperatura como función de un voltaje dado. Bueno, si te gustó el video dale me gusta y suscríbete, que seguiré subiendo más videos. En la parte de abajo dejaré el link de descarga del video.